In 2 minutes we will start, okay? En 2 minutos comenzamos. Hello, Iván. Hello, Valentina. Hello, Joangeline. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Santiago. Good afternoon, Joangeline. How are you? Okay. Buenas tardes, profe. Good Estefania Alonso afternoon. presente. Tefi, pon el nombre tuyo también ahí, porfa. Para tener la lista ahí de los que llegaron. Además de Santiago, tú también pones Bueno, el profe. nombre ahí. Escríbelo, hija. Bueno. Saludos, Elkin. Hello, teacher. Okay, let's gonna start. Okay, first of all, okay, Stephanie, bien. First of all, we're gonna do the pray. We're gonna continue memorizing the Our Father. After that, I'm gonna explain another praise, but this is the most common. Vamos a ver si hacemos el Our Father ahora. Desde la próxima clase, desde la próxima actividad sincrónica, vamos a, ¿cómo es que se llama? Voy a ir mandando estudiantes uno por uno para que me vaya haciendo la oración. Y eso lo voy a tener en cuenta como una nota, ¿vieron? Entonces, para que vean, para que vayamos practicando. Entonces, hoy vamos a comenzar aquí con el video. Yo sé que algunos se lo saben. Caso Stephanie, que siempre, casi siempre la dice. Andreina, creo que la otra vez también la dijo. Entonces, let's go start. Por favor, en posición y en actitud para
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Okay. The idea here la idea aquí es darle gracias al Señor por todo lo que tenemos, darle gracias por la vida, por la salud, por todo lo que nos da, por la comida, por el techo en el que vivimos. Entonces, y estar agradecidos por este inicio de semana, que así sea a lo lejos, estamos juntos, así estemos lejos, ¿cierto? Entonces, quiero que cada uno de ustedes sienta eso, ser agradecido con Dios es lo más grande, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir. Okay, now, what was the last lesson? What was the last lesson? Who can tell me? What was the last lesson in the guide? En la guía, ¿cuál fue la lección de la guía? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue la lección de la guía pasada? Hello. ¿Cuál fue la que, profe? La lección de la guía pasada. Pasado simple. Yes, of course, past simple. ¿Qué se acuerdan de pasado simple? ¿Cuántas clases de verbo hay en pasado? En inglés. ¿Cuántas clases de verbos? ¿O qué tipo de verbos hay en pasado? No repasaron. No repasaron. Hay dos tipos de verbos. ¿Cuáles son los dos tipos de verbos que hay en pasado? Afirmativo y negativo. No, esas son las formas. Pero los tipos de verbos, André, acuérdate. A unos que se les agrega dos letricas y otros que cambian completamente. ¿Cómo se llaman ellos? Irregular, irregulares. Very good, Valerie. Irregulares and regulares. ¿Cuál es la diferencia entre regulares e irregulares? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Valerie, what is the difference between regulars and irregulars? ¿Cuál es la diferencia? Profe, que algunos terminan en ed y los otros no. Very good. A los regulares se les agrega ed, ¿verdad? En su pasado. Y a los irregulares, no. Los irregulares, ¿qué pasan? Cambian, ¿verdad? Cambian su escritura, cambian su pronunciación. Ok. Andreina, talk about different forms of the sentence, ¿verdad? Unas oraciones, ¿verdad?
Un momentico que me están escribiendo. Estoy diciendo que estoy en clase y no me... Listo. Ah, mi lady también está con Maya como, qué bien. Ok. Andreina hablaba sobre unas formas que eran afirmativa, negativa. ¿Cuál es el auxiliar para negar y para preguntar en pasado? ¿Quién se acuerda? Interrogativo. Sí, pero no, ¿cuál es el auxiliar que se utiliza? What is the auxiliary? What is the auxiliary verb? Did. Very good, Valentina. Did. Y para negativo, didn't, ¿verdad? Or did not, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Ahí estaban en las oracioncitas. Okay. Today we're going to continue with the past because I want that you memorize, that you assimilate the past simple, okay? Lo que quiero ahora mismo es que usted asimile el pasado simple. Entre más asimile va a ser más fácil para todos. Entonces vamos a comenzar. Les voy a watch a video. Vamos a ver un videito que lo explica sencillísimo. Y quiero que estén pendientes porque de ahí vamos a comenzar a hacer oraciones. ¿Oyeron? Ok. ¿Están viendo mi pantalla, Jazz? Can you watch my screen? Sí, teacher. Yes, okay. Sí, teacher. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo?
¿Cómo dirías Ana no estuvo conmigo? Miren bien, de acuerdo a la explicación. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Verbo to be, no estuvo. ¿Cuál sería? La C. ¿Seguro que está el orden correcto? Profe, la A. Un momentito que la señora Marta me mandó un mensaje. Amigo Juan José, este es el correo de un alumno mío, Jesús Yepes. Resulta que él me dice que ha intentado varias veces entrar y no lo deja. Entonces yo le dije que me mandara captura y veo que el nombre lo tiene bien escrito. No sé si él está entrando con el otro correo que es Jesús Daniel Yepes Polo. Te agradezco, mi amor, para ver. Aquí está Jesús Daniel. Niños, ¿está Jesús Daniel acá? No. Señor Marta, para que sepa No, profe. que no me voy a poder meter a las clases ni a la de inglés ni a la de comprensión lectora porque los datos no me alcanzan. Y yo no cuento con un internet fijo para poder meterme a las clases. Un momentico, muchachos. Marta, bueno, acabo de interrumpir la clase porque me mandaste el mensaje, pero todo el mundo entra, accede rapidito si entra con el correo institucional. ¿Cierto, muchachos? Que él lo deja entrar enseguida, ¿cierto? Porque eso está abierto, está habilitado. O sea, con el correo institucional no me tiene ni siquiera que pedir permiso. Es más, yo lo pongo, yo lo configuro que aquella persona que entra con un correo diferente, el mismo sistema lo rechaza. Entonces, no está entrando con el correo que es. Dile que revise bien, por favor. Gracias, amor. Listo. Entonces, decíamos que ¿cuál es el orden exacto? Acuérdense que did es con otros verbos, no con el verbo to be, ¿verdad? Entonces, ¿la C tiene correcto el orden? No. Profe, la A. Acabo de decir que la A no puede ser porque es para otros verbos, ¿verdad? Estaría entre la B y la C. Es la B, teacher. Es la B, ¿verdad? Porque primero va was y después va not. Siempre el not va después del auxiliar o del verbo que se niega. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías? Ayer hablamos mucho. A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. ¿Cuál sería la ayer hablamos mucho? La C. Acuérdense que estamos hablando de pasado. ¿Cuál sería? La La, ¿por qué sería la Andrina? ¿O fue Stephanie? ¿Quién habló? Andreina. Andreina, ¿por qué sería la A? Cuéntame. ¿Por qué escogiste la A? Si se dan cuenta, el did este que está aquí, ese did que está aquí, ¿cierto? Solamente se utiliza para interrogativos y para negativos. Para afirmativos no. ¿Qué nos dice que está en afirmativo? El verbito este que está aquí. ¿El verbo termina en qué? ED. En ED. Y me dice que eso está en pasado, ¿verdad? Este no puede ser porque este está en presente del verbo to be. Entonces este no puede ser. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la... Y la respuesta correcta es la A.
Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? ¿Confiaste en él? ¿Cómo comienzan las preguntas en pasado? ¿Con qué comienzan? ¿Qué me dicen? Was. Dice la pregunta. En pasado. Ajá, ¿quién levantó la manito? La pregunta en pasado comienza con did. Exacto, entonces ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. Muy bien, Valerie. Entonces, miren, este es auxiliar de presente, entonces ese no puede ser pasado. Y este es verbo to be. Cuando el verbo to be está de auxiliar, este verbo tiene que terminar en ing, ¿se acuerdan? Tiene que terminar en ing y eso no termina. El auxiliar de pasado siempre va a ser did para hacer preguntas y didn't para negar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Es clear? Sí, profe. Ok. Y la respuesta correcta es la B. Very Did good. you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. 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 Ok. Listo. Facilito, ¿verdad? Vamos a recordarlo. Yes, teacher. Vamos a recordarlo. The past simple has two kind of verbs. ¿Cuáles son los dos tipos de verbo? En pasado simple. Me lo dijo Valerie. ¿Quién se acuerda? Regular y irregular. Regular and irregular. Yes, regular and irregular. Yes. Los regulares, ¿qué pasa con los regulares? ¿Qué pasa con los regulares? What happened with the regular? Terminan en ed. Profe, terminan en ed. No, no terminan. Se les agrega ed en el pasado, ¿verdad? Work, worked. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, ella eso trabajó. Nosotros trabajábamos, ustedes trabajaron, ellos trabajaron. Pasado, ¿verdad? Y se conoce que es pasado porque tienen la idea. ¿Ok? That's the idea. What happened in past? In past for negating, para negarlos, está el auxiliar didn't. ¿El auxiliar qué? Didn't. Didn't is the same that did not, ¿ok? Es lo mismo did not y didn't. Pero esta es la forma contraída. La contracción de los dos. Acá es did not, es lo mismo que didn't. ¿Ok? Y miren aquí. I didn't work, yo no trabajé. You didn't work, tú no trabajaste. ¿Cierto? Es el pasado, pero el pasado negativo. ¿De dónde viene eso? Very easy. Viene de aquí. She worked. ¿Cierto? Ella trabajó. Ella trabajó. ¿Cómo sería el negativo entonces? ¿Cómo sería el negativo?
She did not. No, no, no. Miren acá, ¿con qué se niega? She didn't or did not, didn't work. Pero miren el verbo. ¿Qué perdió el verbo en la negativa? Ed. Lo perdió, ¿verdad? Pero ¿por qué lo perdió, profe? What happened there? ¿Qué pasó ahí, profe? Me vas a confundir. No. Esa ed que está aquí ya no se le puede poner al verbo porque ya está el auxiliar did. ¿Entendido? Si está el auxiliar did, el verbo tiene que cambiarse a su forma de presente, a su forma normal. También pasa con los irregulares, igualito. Entonces, vamos a hacer otro ejemplito para ver, para que vean. They studied hard. Ellos estudiaron bastante. They studied hard. They studied hard. ¿Cómo sería la negativa? ¿Cómo sería el negativo? They did this. Didn't. They didn't. Hard. Hard. Ajá, ¿y el verbo? Nos falta una palabra. They didn't. Work. ¿Por qué work? Si el verbo no es work. Miren arriba. They studied hard. Not. No me están prestando atención. Si acá arriba study. Miren que así. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Bien. Está bien, seguro. ¿Qué le pasó al work arriba? Se le quitó el et. Entonces acá también tengo que quitarle el it, ¿verdad? Entonces sería así. They didn't study hard. El verbo va a quedar en su forma normal. Ojo, el verbo siempre va a estar. Si hay 3 palabras aquí, abajo con el didn't tiene que haber una palabra más. Hay 4. ¿Cierto? Aquí nada más habían 2. She worked. Con el didn't ya se vuelven 3. Pero se le quita la ed. ¿Es clear? ¿Entendido? ¿Entendido? Yes, teacher. Yes. Ok. Yes, teacher. Okay, let's gonna continue. Now, the interrogative. ¿Con qué comienzan las preguntas? Did. Con did, ¿verdad? Y miren que es lo mismo, viene de la misma parte. Vamos a hacerlo con I. No, vamos a hacerlo con you. You work. ¿Cómo sería el negativo? ¿Cómo sería el negativo? You didn't work.
Very good, very intelligent. Very intelligent. You didn't work. ¿Y cómo sería el interrogativo ahora? ¿Con qué comienza? What is the beginning? Con did. Did, ¿verdad? Did. Did you work, teacher? Did you work? And the question Did mark, you ¿verdad? work? Excelente. Si se dan cuenta, es lo mismo que venimos haciendo, ¿cierto? Está aquí con ed, ¿sí o no? Aquí ya el didn't le va a quitar el ed al work. Y acá el did también le quita el ed al work. Porque es pregunta. Este tipo de preguntas que están ahí se llaman yes, no questions. Y tienen dos tipos de respuesta. Eso es lo que vamos a ver en la guía que sigue, donde yo voy a hacer el examencito. Ya, miren cómo es el tipo de respuesta. La primera respuesta sería yes. Como se preguntó con you, se responde con I. ¿Y cuál es el auxiliar? Did. Exactly. Entonces, did you work? ¿Trabajaste? Yes, I did. Sí, lo hice. Pero también puede ser una respuesta negativa. ¿Sería cuál? No. I didn't. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Didn't. Acuérdense de la pronunciación. Didn't. No, I didn't. Por ejemplo, yo le digo a Stephanie. Stephanie, did you work yesterday? Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? ¿Quién me responde? Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? I did. ¿Y tú trabajas? I know, No, teacher. I didn't. No, I didn't, ¿verdad? Entonces, pero si yo te digo, did you eat yesterday? Did you eat yesterday? ¿Comiste ayer? Yes, I did. Yes, I did. Miren que yo puedo decir yes, I did si la respuesta es afirmativa y si es negativa, entonces tengo que agregarle I didn't. ¿Ok? It's clear. ¿Está clarito? It's clear. Yes, teacher. Está claro como el chocolate, ¿verdad? Yes, teacher. Como el chocolate. No, el chocolate no es claro, pero. Yes. Yes, teacher. Ok. So, es lo mismo con los verbos que son irregulares. It's the same. What is the past? Miren aquí, ahí está el pasado. ¿Cuál es el pasado de ese verbo? Miren que cambia todito, ¿verdad? Speak, spoke. Ese es el pasado de ese verbo. Si yo digo, ellos hablaron, ese es they spoke. They spoke demasiado. Too much. Ellos hablaron demasiado. ¿Cómo sería el negativo de esa oración? ¿Y por qué? ¿Cómo sería el negativo? Not. No se acuerdan del auxiliar con el que se niega, ¿verdad? Did. Ajá, entonces, ¿cómo sería? They did. Did not. Muy bien, they didn't, no did. ¿Y el verbo se queda así spoke o cambia su forma normal?
Speak. Speak, ¿verdad? Muy bien, cambia su forma normal. Y lo demás queda igual. Too much. Y ahora, ¿cómo sería interrogativo? Didn't. ¿Con qué comienza el interrogativo? Didn't. Did. Did. Ok, did. ¿Y qué más sigue? Ok, muy bien. Spoke too much. Speak, muy bien. Too much. Y se cierra con el signo de pregunta, ¿verdad? Miren que estoy haciendo lo mismo que hice ahorita. Miren. El verbo aquí es completo porque es irregular, cambió todito, ¿verdad? Es un verbo irregular. Pero ya cuando le agrego el did, es el que me da el pasado, el verbo vuelve a su forma normal. Y acá también cuando le agrego el did, el verbo tiene que volver a su forma normal. ¿Entendido? ¿Entendido? Yes, teacher. ¿Es clear, yes? Yes. Listo. Vamos a ver si el profesor me dijo mentiras. Porque aquí nada más está esta parte, ¿verdad? Y vamos a ver. Miren que dice, I didn't speak. Volvió a su forma normal. You didn't speak. He, she, it didn't speak. We didn't speak. You didn't speak. They didn't speak. Did I speak? Did you speak? Did he speak? Did she speak? Did he speak? Y miren que el verbo volvió a su forma normal y las preguntas comienzan con did, ¿verdad? Y esto es una serie de oraciones que vamos a hacer. Les voy a mandar un enlacecito aquí, mis hijos, para que se unan. Vamos a ver si compartimos para que puedan escribir ustedes. ¿Listo? Listo. Voy a poner una oración ahí. Le dan clic ahí en el chat, le llegó un mensajito. Le dan clic para unirse. Ya se unió Andreina. Nada más se unió Andreina y los demás no los dejan. Profe, a mí no me deja, se sale. Pero A mí me profe, manda a me descargar una pide descargar aplicación. una aplicación. Ah, no, entonces no. Dale. Profe, a mí me Profe, sale sale preparar un que para video. descargar una aplicación rara. Ajá. Peter phoned his mother. Profe, yo tengo que descargar la aplicación. No descarguen, No no tienen que descarguen nada. descargarla, tienen que actualizarla. ¿Cómo? No hay que descargarla, tienen que actualizarla. A mí también me Actualizar salió, pero después me dejó entrar. Ah, ok, actualizar nuevamente. Listo. Qué bien, gracias por decirme eso. Ya, profe. Listo. Ajá, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Cómo se hace ahí el negativo? ¿Y cómo se hace el interrogativo? ¿Quién me dice?
Profe, y entonces, Dale, vamos a hacer entonces acá. Dale, Andreina, no. Valerie se unió también. ¿Cómo sería en pasado? Miren, para escribir, aquí está, miren, el textico este, cuadro de texto. Le dan clic, yo lo he dejado. El que quiera utilizar el bolígrafo también lo puede hacer y escribe, por ejemplo, Peter, ¿ya? Si quiere borrar, puede borrar. Y para escribir tiene el cuadrito de texto aquí. Lo pega aquí y ya. ¿Quién me la dicta para no perder tanto tiempo? ¿Quién me la dicta para no perder tanto tiempo? Hello. ¿Quién me la dicta? Y nos vamos a otra aplicación. Nadie me la dicta, listo. ¿Qué cosa, profe? Ah, está Andreina, está escribiendo. Dale, Andreina, dale. Miren cómo lo hizo Andreina. ¿Está bien? ¿Está errada? ¿Cómo corregimos? ¿Quién más? ¿Corregimos? ¿Qué iría primero? ¿Iría primero qué? Peter, ¿verdad? El pronombre. Peter, ¿verdad? ¿El pronombre o el nombre? Después iría qué? el nombre. Después qué iría? Did. Did o didn't? Didn't. No, Didn't. Muy bien. Peter didn't. ¿Y después qué viene? Verbo. Phone, ¿verdad? Sin la D. Peter didn't phone. Y lo demás queda igualito. His mother. Y miren que ahí está mi respuesta. Esa es mi respuesta negativa. Ahora, ¿cómo sería la respuesta interrogativa? Did. Muy bien. Did Peter. Peter, yes. Dale, escribe el King, dale. Escriban, no importa. iPhone is mother. From, excuse me, his mother. Y miren, ahí están las dos oraciones, ¿oyeron? Vamos a repasar un ratico lo que tenemos que hacer en la guía. ¿Listo? Voy a cerrar el Jamboard. Listo. Voy. En la guía, ustedes tienen que seguir con el pasado simple. They are the sentence. Dice, llena los espacios con la forma afirmativa del verbo en pasado. ¿Cuáles son los verbos?
los verbos son estos. Todos los que están ¿dónde? En paréntesis, ¿verdad? En paréntesis. Todos esos verbos usted lo va a poner en pasado. Profe, pero no me sé eso. Pero yo le mandé una lista con la señora Marta. Además de mandarle la lista, usted tiene una clavecita que no teníamos nosotros en nuestros tiempos, que es el internet. Usted se va a internet y el primer verbo, como dicen, el de la guía, usted va a poner past simple, off. Y después pone el verbo. El primer verbo dice travel. ¿Listo? Entonces yo pongo así y le doy enter. Y miren cómo me sale enseguida. Miren. El pasado. ¿Ya yo? ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado, Dios? Hello. ¿Cuál es el pasado de travel? ¿Sí me escuchan? Parece que estuviera solo. Sí, profe. Travel. Travelet, o sea que es regular, ¿verdad? Y eso es lo que usted va a poner aquí en el espacio, travelet. ¿Cierto? Ahora, profe, ahora viene by y es irregular, no me lo sé. ¿A dónde voy? ¿A internet o a la lista? Y ya cambio travel y nada más pongo by y voy. Y mire, enseguida me sale cuál es el verbo. Profe, muy bien. ¿Cómo? Ya veo, ya veo. El pasado, boat. Entonces escribo boat aquí. Y así sucesivamente. Ya miro, hija. Boat. Vamos a ver, vamos a la reunión. Muéstreme. Ya voy, vale, ya voy a fijarte. Qué bien, vale, bien, espectacular. Vas bien. Muy bien, vale. Vas bien, hija. Ahora, en el segundo punto que hay que hacer, facilito. Nada más tengo que agregar el mismo verbo pero antes tengo que, para negar que tengo que agregar, ¿qué tengo que agregar? Et. No. Para negar, ¿qué tengo que agregar? Tengo que utilizar algo. Did. Didn't. Muy bien. Didn't. Y el verbo igualito como está ¿cómo es que se llama? En el paréntesis. Este verbo to be, ese lo hago yo. Wasn't. Pero el tercero, ¿cómo sería? Según ustedes. Miren el primero. Did. Did. Solamente did. Así. Didn't. 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 ¿Y el verbo cómo iría? Así quedaría. ¿Y el verbo qué? We didn't like. Acuérdense que después de tiene que poner el verbo que está acá, ¿verdad? Y vamos a hacer hasta Tom. Tom. Didn't. ¿Didn't qué? ¿Didn't qué? Speak. ¿Cómo? Speak. ¿Hasta ahí entendido esas dos partes? Yes. Yes, teacher. Escríbanla para hacer las otras.
¿Ya las tienen para bajar para explicar las otras dos? Sí, profe. Listo. Y en las otras dos, no sé por qué se metió esa hoja ahí en medio. Quedó vacía. Y en las otras dos, vas a hacer preguntas y corregir. ¿Cómo vas a hacer preguntas? ¿Con qué comienzan las preguntas? Did. Muy bien. Y el verbo tiene que cambiar a su forma en presente, ¿verdad? Pam. La forma presente de ese verbo es come. Y hago esto. ¿Qué tengo que cambiar? Solamente poner did y el verbo lo pongo en qué? En presente, ¿verdad? Porque está el did. ¿Cómo sería la segunda? El presente de went es go. Por si acaso. ¿Cómo sería la segunda? Did. 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 ¿Qué viene después? We. Y el verbo en presente. ¿Cómo sería el verbo en presente de went? Acabo de decirlo. Did we go to the park after school? Did we go to the park after school? Listo. Hasta ahí entendido, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Ahora, en esta vamos a corregir los errores. ¿Cuáles son los errores? Yes. Vayan poniendo ahí cuáles son los errores. El verbo este, Sam, es un error. Acuérdense que el verbo tiene que ir en presente. Studies, ese verbo está conjugado, no puede ir así. Didn't be, acuérdense que a ese se niega con wasn't o weren't. El verbo, ese no es su forma de pasado, el verbo room no es forma de pasado. El auxiliar, ¿con qué se pregunta? Y el verbo tiene que ir en su forma normal, ¿verdad? Rain, está mal escrito. Played, está mal escrito. Ahora, ¿cómo hay que corregirlo? Reescribiéndolo. Peter didn't y busco el presente de ese verbo. El presente de Sam. Sing very well. ¿Cuál es el presente de este verbo? Este lo hicimos. Studies. ¿Cómo sería? ¿Quién me dice? Study. Muy bien. Entonces la oración sería did and study excellent. Study French. Ok, that's great. Y miren, ya estoy corrigiendo. We va con weren't. We weren't late for school yesterday. ¿Listo? ¿Entendido? Yes. Do you have questions? ¿Tienen Yes, preguntas? profe. No, profe. ¿Ya escribieron eso? Yes, teacher. Okay. So it's 4:28. The class is over, okay? Son las 28. La clase se da por terminada. Faltarían 2 minuticos nada más para la hora. ¿Listo? Bye bye. See you next class. Bye Was a bye. pleasure.
Bye, teacher. Fue un placer. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. teacher. See Bye, ya. teacher. Bye bye.